El profeta Elías es una de las figuras más icónicas y poderosas del Antiguo Testamento, conocido por su valentía, su cercanía con Dios y su rol fundamental como defensor de la fe en un tiempo de profunda decadencia espiritual en Israel. Su historia está marcada por eventos sobrenaturales, confrontaciones directas con el mal y una relación única con Dios que lo convierte en un modelo de obediencia y fervor religioso. En la Biblia, Elías aparece como un faro de luz en medio de un periodo oscuro para el reino de Israel, desafiando tanto a los reyes como a los falsos profetas que promovían la idolatría. El tiempo de Elías fue uno de los más difíciles para el pueblo de Israel. Bajo el reinado del rey Acab y su esposa Jezabel, la nación se apartó de la adoración a Yahvé y cayó en la idolatría, adoptando el culto a Baal y Asera. Este periodo se caracterizó por la corrupción moral, la injusticia social y la opresión de los verdaderos profetas de Dios. Elías se alza en medio de este contexto como una voz solitaria que clama por el arrepentimiento y la restauración del pacto con Dios. Su historia se desarrolla en medio de un escenario de conflicto espiritual, donde la lucha por la lealtad del pueblo de Israel es feroz y constante. Desde su primer encuentro con el rey Acab, donde profetiza una gran sequía como juicio divino, hasta su dramática confrontación con los 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo, la vida de Elías está marcada por momentos de profunda fe y poder. A lo largo de su ministerio, vemos a un hombre que, a pesar de su fragilidad humana, se mantiene firme en su misión de proclamar la verdad de Dios. Esta fortaleza no es producto de una confianza en sí mismo, sino de una absoluta dependencia de Dios, quien lo sostiene en los momentos más críticos, como cuando se esconde junto al arroyo Querito enfrenta la persecución de Jezabel. El relato de Elías no es solo una serie de milagros y victorias, sino también una historia de desafíos personales. A lo largo de su vida, Elías experimenta momentos de soledad, dudas y agotamiento, como se refleja en su huida al desierto después de la amenaza de Jezabel. Sin embargo, incluso en sus momentos de debilidad, Dios lo acompaña y lo restaura, mostrándole que no está solo y que hay un propósito mayor en su misión. A lo largo de este vídeo, exploraremos en profundidad los eventos clave de la vida de Elías, desde su llamado como profeta hasta su ascensión al cielo en un carro de fuego. Analizaremos su relación con Dios, su coraje para enfrentar a los reyes y su papel como precursor de los profetas que vendrían después de él. También veremos cómo su historia sigue resonando en la tradición cristiana, donde se le reconoce como una figura que preparó el camino para el Mesías. La vida de Elías es un testimonio de lo que significa vivir con una fe inquebrantable y un compromiso profundo con la voluntad de Dios, aun cuando todo parece estar en contra. Acompáñanos en este viaje a través de su historia, mientras descubrimos las lecciones que su vida puede enseñarnos hoy en día. Para comprender la importancia del profeta Elías, es fundamental situarlo en el contexto histórico de su tiempo, cuando el reino de Israel se encontraba en un periodo de gran crisis espiritual y moral. Durante el reinado del rey Acab y su esposa Jezabel, la nación de Israel enfrentó una decadencia sin precedentes, alejándose de la adoración a Yahvé, el Dios de sus antepasados, para rendir culto a dioses extranjeros, especialmente Baal. Este cambio drástico trajo consigo una serie de consecuencias sociales, políticas y espirituales que definieron la época de Elías y la misión que Dios le encomendó. Acab, hijo de Omri, fue el séptimo rey del reino del norte, Israel, y gobernó desde la ciudad de Samaria, la capital del reino. Su reinado se caracteriza por una notable prosperidad material y expansión territorial, pero también por una corrupción moral y espiritual sin precedentes. La Biblia describe a Acab como un rey que hizo lo malo ante los ojos de Yahvé, más que todos los que reinaron antes de él, 1 Reyes 4:30. A pesar de los logros económicos y militares de su reino, su alianza con Jezabel, una princesa fenicia hija del rey de Sidón, marcó un punto de inflexión en la historia de Israel. Jezabel trajo consigo la adoración a Baal, un dios cananeo de la fertilidad y la lluvia, y Asera, una diosa relacionada con la fertilidad y la tierra.
No solo introdujo estos cultos en Israel, sino que también impuso la idolatría como la religión oficial, construyendo altares y templos para Baal y Asera en todo el territorio. Acab, influenciado por su esposa, participó activamente en esta desviación espiritual, llevando a Israel a adorar a estos dioses extranjeros. Esta situación representó una ruptura total con la fe monoteísta que había definido a Israel desde los tiempos de Abraham, Moisés y los jueces. La introducción del culto a Baal tuvo un impacto devastador en la vida espiritual de Israel. El pueblo de Israel, que había sido llamado a ser una nación santa y apartada para Dios, se sumergió en prácticas idolátricas, sacrificios a dioses falsos y ritos de fertilidad. El culto a Baal incluía prácticas que iban en contra de las leyes de Dios, tales como la prostitución ritual, en algunos casos, el sacrificio de niños. La adoración a Baal también implicaba la creencia de que este dios controlaba la lluvia y la fertilidad de la tierra, algo que contradecía la convicción de que Yahvé era el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Esta idolatría desenfrenada trajo consigo una degeneración moral que afectó todas las esferas de la vida en Israel. La justicia fue sustituida por la corrupción, los pobres y los vulnerables fueron oprimidos, y los mandamientos de Dios fueron olvidados. La decadencia espiritual y la idolatría promovida por Acab y Jezabel no solo representaban una traición al pacto con Yahvé, sino también una amenaza a la identidad misma del pueblo de Israel como el pueblo escogido de Dios. En este contexto, Dios envió profetas para advertir al pueblo y llamarles al arrepentimiento, recordándoles las bendiciones que derivaban de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Sin embargo, Jezabel emprendió una persecución feroz contra los profetas de Yahvé, buscando exterminar cualquier voz que se opusiera a su dominio religioso. En medio de esta crisis espiritual y persecución, se levantó la figura de Elías. Los profetas, en la historia de Israel, no solo eran personas que predecían el futuro, sino que actuaban como voceros de Dios, transmitiendo su mensaje al pueblo y a sus líderes. Eran responsables de señalar las desviaciones espirituales, denunciar la injusticia y recordar a Israel su pacto con Dios. En tiempos de decadencia moral y religiosa, el papel de los profetas se volvía aún más crucial, pues eran quienes mantenían viva la voz de la conciencia espiritual del pueblo. En el periodo de Acab y Jezabel, la tarea de los profetas se volvió extremadamente peligrosa. Jezabel, en su afán por establecer la adoración a Baal, ordenó la matanza de los profetas de Yahvé. Aquellos que sobrevivieron, como Abdías, tuvieron que esconderse para preservar su vida. La persecución de los profetas reflejaba la intención de Jezabel de erradicar cualquier vestigio de la fe en Yahvé y consolidar el culto a Baal como la única religión de Israel. Elías surgió en medio de este clima de hostilidad como una figura contracultural. A diferencia de otros profetas que se ocultaban para preservar su vida, Elías se presentó directamente ante Acab, proclamando la palabra de Dios sin temor. Su primer mensaje al rey fue una profecía de sequía: «Vive Yahvé, Dios de Israel, delante de quien estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». 1 Reyes 17:1. Esta declaración no solo desafiaba la autoridad de Acab, sino que atacaba directamente el poder de Baal, considerado el dios de la lluvia y la fertilidad. Al anunciar que solo Yahvé podía controlar el clima, Elías mostraba que el Dios de Israel tenía la soberanía sobre la naturaleza, desafiando la creencia popular de la época. Elías no solo se enfrentó al poder político de Acab y a la influencia religiosa de Jezabel, sino que también desafió la actitud complaciente del pueblo de Israel, que había aceptado la idolatría sin cuestionamientos. En el famoso episodio del Monte Carmelo, Elías confronta al pueblo directamente, diciéndoles: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Yahvé es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. 1 Reyes 6:21. Con estas palabras, Elías invitaba a Israel a tomar una decisión clara sobre su lealtad y a abandonar la dualidad en su adoración. Elías se distinguió como una figura que no temía quedarse solo en su lucha por la verdad. A pesar de la gran oposición, él perseveró en su misión, sabiendo que la obediencia a Dios era más importante que la aceptación de los hombres. En un tiempo donde los falsos profetas eran la mayoría y la voz de la idolatría resonaba con fuerza, Elías fue un símbolo de resistencia espiritual, alguien que no solo hablaba en nombre de Dios, sino que también vivía de acuerdo con su palabra.
Además, Elías demostró que la relación con Dios no estaba limitada a los rituales del templo ni a las tradiciones religiosas, sino que era una experiencia viva y dinámica. A través de su vida, mostró que la fe genuina implicaba una total confianza en la provisión y dirección de Dios, incluso en tiempos de escasez y peligro. Elías es un recordatorio de que la verdadera fe no depende de las circunstancias, sino de una relación directa y profunda con Dios, una relación que lo llevó a experimentar tanto el poder de los milagros como la cercanía de Dios en el susurro apacible del monte Horeb. En conclusión, el contexto histórico de Elías nos muestra un tiempo de profunda decadencia espiritual y desafío a la fe en Israel. Su valentía para enfrentar al poder de Acab y Jezabel, y su capacidad para mantenerse firme en la verdad de Dios, lo convierten en una figura central en la historia bíblica. A través de su vida y su ministerio, Elías nos recuerda la importancia de permanecer fieles a Dios incluso en los tiempos más difíciles, cuando la presión del entorno parece ser abrumadora. Esta fidelidad lo convirtió en un instrumento de Dios para traer juicio y restauración a su pueblo, dejando un legado que perdura a lo largo de la historia de la fe. La historia del profeta Elías en la Biblia comienza de manera abrupta, con su entrada repentina en el escenario del reino de Israel. Sin antecedentes familiares detallados ni una descripción extensa de su vida antes de su llamado, Elías aparece como un mensajero de Dios en un tiempo de extrema necesidad espiritual. La brevedad con la que se presenta su historia sugiere que su identidad como Elías el Tisbita es menos importante que el mensaje y la misión que lleva. A través de él, Dios respondería a la idolatría imperante y restauraría la fe en Yahvé en el corazón de Israel. La Biblia no ofrece un relato explícito del llamado de Elías, como lo hace con otros profetas como Isaías o Jeremías. Sin embargo, su súbita aparición en un Reyes 17:1 con una palabra de juicio directo contra el rey Acab y la nación sugiere que fue comisionado por Dios con una misión específica y urgente: restaurar la adoración a Yahvé en medio de un reino que había caído en la idolatría. Elías es enviado a confrontar al rey y al pueblo con la realidad de que Yahvé es el Dios verdadero, no Baal. La misión de Elías, aunque no se describe en detalle al inicio, está claramente orientada a desafiar el sistema religioso y político que había establecido el culto a Baal como la nueva religión oficial de Israel. Este tipo de llamado no era fácil ni seguro. Implicaba un riesgo de vida, pues se enfrentaría a la poderosa pareja real de Acab y Jezabel, quienes no toleraban la oposición y habían emprendido una campaña para erradicar la adoración a Yahvé. Sin embargo, Elías obedeció, demostrando una disposición a seguir a Dios a pesar de los peligros, confiando en la protección y la guía divina. La falta de detalles sobre el origen de Elías y su llamada resalta la figura de Dios como el verdadero protagonista. Elías es solo un siervo obediente, un hombre que, como diría Santiago en el Nuevo Testamento, era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, Santiago 5:17, pero que se destacó por su fe y su disposición a hacer la voluntad de Dios. El primer acto de Elías registrado en la Biblia es una confrontación directa con el rey Acab. Este encuentro inicial marca el tono de la misión de Elías y establece el conflicto principal que definirá su vida: la lucha entre la adoración a Yahvé y la idolatría promovida por el rey. La escena se desarrolla en un Reyes 17:1, donde Elías declara al rey: «Vive Yahvé, Dios de Israel, delante de quien estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Esta declaración es significativa por varios motivos. En primer lugar, Elías invoca el nombre de Yahvé, Dios de Israel, recordando al rey y al pueblo que el Dios al que han abandonado sigue siendo el Señor legítimo de la nación. Aunque Acab había promovido el culto a Baal, Elías insiste en que Yahvé sigue reinando y es el verdadero soberano de Israel. Al afirmar que vive Yahvé, Elías desafía la idea de que Baal, considerado un dios de la fertilidad y la lluvia, tiene algún poder real sobre la tierra. En segundo lugar, la profecía de la sequía es un golpe directo contra el culto a Baal. Al ser un dios asociado con la fertilidad y la lluvia, Baal era considerado responsable de las lluvias que traían vida y prosperidad a las cosechas. Sin embargo, la declaración de Elías de que no habría lluvia ni rocío durante años muestra que el control de la naturaleza no está en manos de Baal, sino de Yahvé. Este acto no solo amenaza la economía del reino, que dependía de la agricultura, sino que también socava la credibilidad de la religión impuesta por Jezabel. La sequía anunciada por Elías no era simplemente un desastre natural, era un juicio divino. En la ley de Moisés, se advertía que la desobediencia a Dios y la idolatría traerían consecuencias, incluyendo la falta de lluvias y la sequía, Deuteronomio 11, 16-17. Por lo tanto, el mensaje de Elías no era solo un anuncio de calamidad,
sino un llamado a la reflexión y al arrepentimiento. Era un recordatorio de que las bendiciones de la tierra estaban ligadas a la fidelidad a Yahvé, y que al apartarse de él, Israel sufriría las consecuencias de su rebelión. El primer encuentro de Elías con Acab destaca la valentía de este profeta. En un tiempo donde el poder de los reyes era absoluto y la oposición podía significar la muerte, Elías se presenta ante Acab sin temor, armado solo con la palabra de Dios. Su valentía no proviene de una confianza en sí mismo, sino de su convicción de que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Enfrentarse al rey Acab, que tenía el respaldo militar y el poder de Jezabel, la cual había demostrado ser una mujer despiadada y dispuesta a eliminar a los profetas de Yahvé, era un acto de un riesgo extremo. Elías no solo desafió a Acab, sino que también confrontó las creencias populares de la época. En el Israel de aquellos días, Baal era considerado por muchos como un dios poderoso y capaz de proveer la lluvia necesaria para la agricultura. La devoción a Baal había sido promovida desde el trono, lo que significaba que muchos israelitas, incluso aquellos que aún reconocían a Yahvé, habían comenzado a incluir a Baal en su adoración, adoptando una religión sincrética. La proclamación de la sequía era una manera de romper con esta dualidad y obligar al pueblo a enfrentar la pregunta fundamental: ¿quién es el verdadero Dios? La confrontación de Elías con el rey Acab también revela el carácter de un profeta dispuesto a defender la verdad de Dios, aunque eso lo pusiera en peligro. En muchos aspectos, Elías se asemeja a los profetas que vendrían después, quienes también enfrentarían la oposición de los poderes políticos y religiosos de su tiempo. Su valentía inspiraría a generaciones futuras de creyentes, recordando que la fidelidad a Dios a menudo requiere ir en contra de la corriente y decir la verdad, aun cuando esto resulte impopular o peligroso. El acto de presentarse ante el rey con una profecía tan contundente muestra la naturaleza de la fe de Elías. Su confianza en Dios era absoluta, una fe que no se limitaba a lo privado o a lo personal, sino que tenía implicaciones públicas y políticas. En una época en que la mayoría de los profetas habían sido asesinados o se escondían, Elías puso su vida en riesgo para proclamar el mensaje de Dios, recordando al pueblo y a su rey que Yahvé seguía siendo el Dios soberano de Israel. La historia de Elías nos muestra que el verdadero profetismo implica un compromiso total con la verdad, una disposición a hablar en nombre de Dios incluso cuando el mensaje no es bien recibido. La valentía de Elías no era una cualidad inherente a su carácter, sino un resultado de su relación con Dios, de su convicción de que estaba haciendo lo correcto. Esto es una lección poderosa para la fe contemporánea. A veces, seguir a Dios implica enfrentar el rechazo y la oposición, pero el llamado de Dios es más fuerte que el temor a los hombres. En conclusión, el primer encuentro de Elías con el rey Acab y la declaración de la sequía son un ejemplo de la valentía y la obediencia de un hombre que estaba dispuesto a desafiar el poder establecido para cumplir con su misión divina. Elías es un recordatorio de que, aunque los desafíos puedan ser grandes y la oposición poderosa, aquellos que confían en Dios pueden ser instrumentos de cambio en los momentos más difíciles. A través de su vida, vemos cómo Dios utiliza a personas comunes para llevar a cabo su voluntad y restaurar la fidelidad a Él, incluso en los tiempos más oscuros. La historia de Elías sigue siendo relevante hoy, porque nos enseña que la fidelidad a Dios no depende de las circunstancias externas, sino de una relación profunda y un compromiso inquebrantable con su verdad. Después de anunciar la sequía ante el rey Acab, Elías se convierte en un símbolo viviente de la intervención divina y de la capacidad de Dios para sostener a sus siervos incluso en medio de circunstancias adversas. La sequía que profetizó fue un juicio directo contra la idolatría de Israel, en particular, contra la adoración a Baal, el supuesto dios de la lluvia y la fertilidad. Pero esta sequía también representó un tiempo de prueba y dependencia total de Dios para el propio Elías. A medida que el agua desaparecía de la tierra, el profeta fue guiado por Dios al arroyo Kerit, donde experimentaría uno de los episodios más notables de provisión milagrosa en toda la Biblia. La sequía anunciada por Elías no fue un fenómeno natural, sino un juicio específico de Dios sobre Israel. En Deuteronomio 11, 16-17, Dios advirtió al pueblo de Israel que si se apartaban de él para seguir a otros dioses, él cerraría los cielos y la tierra no daría su fruto. Elías, al proclamar la sequía, estaba recordando al pueblo esta promesa y mostrando que la desobediencia traía consigo consecuencias tangibles. La duración de la sequía, que se extendió por 3 años y medio, causó un gran sufrimiento en la región. Las cosechas fallaron, los ríos y arroyos se secaron, y la falta de agua se convirtió en un problema de vida o muerte. Esta situación afectó no solo a los idólatras, sino también a aquellos que seguían siendo fieles a Dios, como Elías. Sin embargo,
la diferencia radicaba en la provisión que Dios ofrecía a sus siervos. Elías no quedó exento de la dificultad, pero Dios le proveyó un refugio en el arroyo Querit, donde experimentaría de primera mano la fidelidad divina. Después de pronunciar la sequía, Dios le dijo a Elías que se retirara al oriente y se escondiera junto al arroyo Querit, que está al este del Jordán, 1 Reyes 17:3. El arroyo Querit no era un lugar prominente ni significativo en términos geográficos, pero fue elegido por Dios como un refugio para proteger a Elías del peligro y proporcionarle sustento en medio de la crisis. Este lugar, escondido y apartado, fue donde Elías vivió durante un tiempo de aislamiento, lejos de la persecución de Acab y Jezabel. La vida junto al arroyo Querit representó para Elías un tiempo de soledad, pero también de profunda comunión con Dios. Separado de la vida pública y de la confrontación directa con el rey, Elías tuvo que aprender a confiar plenamente en la provisión de Dios. El arroyo proveía agua fresca en una tierra que empezaba a secarse, y Dios usó un medio inesperado para alimentarlo: cuervos que le llevaban pan y carne 2 veces al día. Uno de los aspectos más sorprendentes de la estancia de Elías en el arroyo Querit fue la manera en que Dios le proveyó alimentos. La Biblia dice que los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo, 1 Reyes 17:6. Este milagro es único en la narrativa bíblica, ya que Dios utiliza a cuervos, aves que en la cultura hebrea eran consideradas impuras, para sostener a su profeta. El uso de cuervos como agentes de provisión es particularmente significativo por varias razones. En primer lugar, desafía las expectativas culturales y religiosas de la época, donde los cuervos, como animales carroñeros, eran vistos como impuros según la ley de Moisés. Dios, al usar estas aves, muestra que su poder y soberanía no están limitados por las convenciones humanas. Este acto ilustra que Dios puede usar cualquier medio para cumplir su voluntad y cuidar de aquellos que le son fieles, incluso en circunstancias que desafían la lógica humana. En segundo lugar, el milagro de los cuervos destaca la importancia de la dependencia total de Dios. Elías no tenía la capacidad de proveerse por sí mismo en medio de la sequía. Su vida dependía de la fidelidad de Dios para enviar el alimento cada día. Esta provisión diaria recuerda el episodio del maná en el desierto durante el éxodo de Israel, cuando Dios les dio el alimento justo para cada día. Al igual que el pueblo de Israel, Elías tuvo que aprender que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. La fe de Elías fue fortalecida en este tiempo, al ver que Dios era suficiente para sostenerlo incluso en el aislamiento y la escasez. El arroyo Querit, como escenario de la vida de Elías durante la sequía, tiene un profundo simbolismo en la narrativa bíblica. El término Querit proviene de una raíz hebrea que significa cortar o separar, lo cual es apropiado, ya que Dios cortó a Elías del resto de Israel, llevándolo a un lugar de aislamiento. Este corte no fue un castigo, sino un tiempo de preparación. En el arroyo Querit, Dios formó el carácter de Elías para los desafíos mayores que vendrían, incluyendo la confrontación con los profetas de Baal en el Monte Carmelo. El arroyo simboliza un lugar de prueba y purificación, donde Elías aprende que el verdadero sustento no proviene de los recursos humanos, sino de la fidelidad de Dios. En un mundo donde la sequía representaba la falta de sustento, Elías experimentó la presencia de un arroyo que no se agotaba, una imagen del cuidado incesante de Dios. Este periodo de soledad y dependencia en el arroyo Querit también prefigura otras experiencias en la Biblia donde Dios prepara a sus siervos a través de momentos de aislamiento, como Moisés en el desierto o Jesús en el desierto antes de comenzar su ministerio. Sin embargo, el arroyo eventualmente se secó, y esto también tiene un significado profundo. La sequía que Elías había anunciado era un juicio sobre la tierra, y el profeta no estaba exento de sus efectos. Cuando el arroyo se secó, Dios le ordenó a Elías que se trasladara a Sarepta, donde realizaría otro milagro con una viuda que enfrentaba la misma escasez. El secarse del arroyo es un recordatorio de que la fe en Dios no significa una vida sin dificultades, sino una vida en la que aprendemos a confiar en la provisión de Dios en cada nueva etapa. El episodio de Elías en el arroyo Querit ofrece valiosas lecciones sobre la naturaleza de la fe y la provisión de Dios. Primero, nos enseña que Dios provee para sus siervos, incluso en las circunstancias más adversas. Cuando el mundo parece haberse secado y no hay recursos visibles, Dios puede abrir un arroyo en medio del desierto y enviar alimento desde las fuentes más inesperadas. Este principio sigue siendo relevante para la vida de los creyentes hoy, recordándonos que la confianza en Dios debe ser más fuerte que el miedo a la escasez. Segundo,
La historia de Elías en el arroyo Kerit subraya la importancia del aislamiento como un tiempo de preparación. Antes de que Elías pudiera enfrentarse a los falsos profetas de Baal y al pueblo de Israel en el monte Carmelo, necesitaba aprender la lección de la dependencia total de Dios. El arroyo fue un lugar de encuentro entre Elías y Dios, donde su fe fue moldeada y su carácter fue fortalecido para la misión que le esperaba. A menudo, los momentos de soledad y desafío pueden ser oportunidades para experimentar a Dios de manera más profunda y ser preparados para el llamado que Él tiene para nuestras vidas. Finalmente, el milagro en el arroyo Kerit nos recuerda que la provisión de Dios no siempre viene en la forma que esperamos. Los cuervos y el arroyo fueron recursos atípicos, pero suficientes para mantener a Elías. En la vida de fe, es común que Dios nos sorprenda con la manera en que responde a nuestras necesidades, usando medios que nunca habríamos imaginado. Elías tuvo que aprender a confiar en la provisión de Dios, aun cuando el método parecía inusual, y su historia nos invita a hacer lo mismo. El tiempo de Elías junto al arroyo Kerit fue un periodo de formación espiritual, un capítulo en el que aprendió a depender completamente de Dios. En medio de la sequía que él mismo había anunciado, Dios le mostró su fidelidad y cuidado, utilizando cuervos y un arroyo para sostener su vida. Este relato es un recordatorio de que, aun en las pruebas más difíciles, Dios puede proveer de formas inesperadas y mantenernos firmes en su propósito. Al igual que Elías, nosotros también somos llamados a confiar en que Dios nos sustenta. Después de que el arroyo Kerit se secó, Dios le dio a Elías una nueva instrucción que lo llevaría fuera de Israel, a la ciudad de Sarepta de Sidón, un territorio extranjero. Este cambio en la narrativa de la vida de Elías tiene un profundo significado, ya que muestra la expansión del poder y la misericordia de Dios más allá de las fronteras de Israel, incluso en un tiempo de juicio. En Sarepta, Elías sería testigo de dos milagros sorprendentes que destacarían la fidelidad de Dios y el poder de la fe, la provisión milagrosa de harina y aceite y la resurrección del hijo de la viuda. Estos eventos no solo transformaron la vida de una familia, sino que también revelaron la profundidad del amor de Dios y la importancia de la obediencia. La historia de Elías y la viuda de Sarepta se desarrolla en un Reyes 17, 8-24. Después de que el arroyo Kerit se seca, Dios le dice a Elías: «Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí, he aquí, yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente». Un Reyes 17, 9. Este mandato es significativo porque Sarepta era una ciudad fenicia, parte de la tierra natal de Jezabel y el centro del culto a Baal. Al enviar a Elías a un lugar como este, Dios demuestra que su poder y su presencia no están limitados a Israel. Además, muestra la ironía de que mientras la tierra de Israel sufría por la sequía, Dios proveería para su profeta en un lugar dominado por la idolatría. Cuando Elías llega a la puerta de la ciudad, encuentra a una viuda recogiendo leña. Le pide un poco de agua, y mientras ella va a buscarla, Elías también le pide un pedazo de pan. Sin embargo, la viuda responde con desesperación: «Vive Yahvé tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir». Un Reyes 5 y 12. La situación de la viuda refleja la severidad de la hambruna causada por la sequía. Estaba en el umbral de la muerte, con sus provisiones agotadas. Frente a la desesperación de la viuda, Elías le da una palabra de fe y esperanza. Le dice que no tenga miedo y que primero le prepara él una pequeña torta, asegurándole que la harina de la tinaja y el aceite de la vasija no se agotarán hasta que Dios envíe lluvia sobre la tierra. Un Reyes 17, 13-14. Este pedido puede parecer egoísta a primera vista, pero en realidad es una prueba de fe para la viuda. Al dar lo poco que tenía, ella demostraba su confianza en la promesa de Dios. La obediencia de la viuda desencadena un milagro. Conforme a la palabra de Elías, la harina y el aceite no se acabaron durante todo el tiempo de la sequía. Cada día, la viuda y su hijo encontraron suficiente provisión para sobrevivir, a pesar de que las circunstancias externas no cambiaban. Este milagro subraya el principio de la fe activa. Aunque la viuda no tenía garantía de cómo se sostendría, confió en la promesa de Dios y actuó en base a esa confianza. La provisión de harina y aceite simboliza la abundancia de Dios en medio de la escasez. En una época donde la tierra de Israel se secaba y la gente moría de hambre, Dios mostró que Él podía proporcionar recursos donde no había nada. A través de Elías, Dios demuestra que no depende de los medios naturales para sostener a sus hijos, sino que su poder trasciende las limitaciones humanas. Además, al realizar este milagro en una ciudad fenicia,
Dios muestra que su gracia se extiende más allá de Israel, abriendo la puerta a la salvación de aquellos que están dispuestos a confiar en Él, sin importar su origen. La historia de Elías en Sarepta alcanza su punto culminante con la resurrección del hijo de la viuda. Después de un tiempo de provisión milagrosa, el hijo de la viuda cae enfermo y finalmente muere. La viuda, en su angustia, se dirige a Elías y le dice: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades, y para hacer morir a mi hijo? 1 Reyes 5:18. Estas palabras reflejan la lucha interna de la viuda, que percibe la muerte de su hijo como un castigo por sus pecados pasados, incluso después de haber experimentado la provisión de Dios. Elías toma al niño de los brazos de la madre y lo lleva a la habitación donde él se hospedaba. Allí, clama a Dios, pidiendo que la vida del niño vuelva a él. La oración de Elías es un ejemplo de intercesión apasionada, ya que el profeta no simplemente acepta la situación como inevitable, sino que suplica por la restauración de la vida del niño. El texto bíblico describe que Elías se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Yahvé, diciendo: Yahvé, Dios mío, te ruego que vuelva a este niño el alma a él. 1 Reyes 5:21. Dios escucha la oración de Elías y devuelve la vida al niño, convirtiendo la tragedia en un testimonio de poder y compasión divina. La Biblia narra: y Yahvé oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. 1 Reyes 5:22. Este es el primer caso de resurrección registrado en la Biblia, lo que subraya la singularidad del ministerio de Elías. La resurrección del niño no solo restauró la vida física, sino que también reafirmó la fe de la viuda en Dios y en Elías como su mensajero. El impacto de este milagro fue profundo para la viuda. Después de ver a su hijo resucitado, ella declara a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Yahvé es verdad en tu boca. 1 Reyes 5:24. Esta confesión muestra una transformación en la fe de la viuda. Aunque ya había visto la provisión de Dios a través del aceite y la harina, la resurrección de su hijo la lleva a un nivel más profundo de comprensión de la naturaleza y el poder de Dios. La historia de Elías en Sarepta nos enseña valiosas lecciones sobre la fe, la obediencia y la capacidad de Dios para obrar en medio de las situaciones más desesperadas. Primero, nos muestra que la fe auténtica no se limita a palabras, sino que se expresa a través de acciones. Tanto la viuda como Elías debieron confiar en las promesas de Dios, aun cuando las circunstancias parecían contrarias a esas promesas. La viuda tuvo que entregar lo último que tenía, y Elías tuvo que creer que Dios podía resucitar al niño, algo que nunca antes había sucedido. La fe se convierte en un puente que conecta las promesas de Dios con la realidad humana, permitiendo que lo imposible se vuelva posible. En segundo lugar, esta historia destaca la importancia de la obediencia. Elías obedeció la dirección de Dios al dejar el arroyo Querit e ir a Sarepta, un lugar que aparentemente no ofrecía seguridad ni recursos. La viuda, por su parte, obedeció a la instrucción de Elías de hacerle una torta con lo último de su harina y aceite. A través de su obediencia, ambos fueron partícipes de un milagro que trascendió sus expectativas. Esto nos recuerda que la obediencia a Dios, aun cuando parece contraria a la lógica humana, abre la puerta a su intervención sobrenatural. Otro aspecto crucial de esta narrativa es la intercesión de Elías. La resurrección del niño revela el poder de la oración y la compasión de un profeta que no solo proclama la palabra de Dios, sino que también se involucra en las luchas y sufrimientos de las personas a su alrededor. Elías no simplemente acepta la muerte del niño como un hecho consumado, en lugar de ello, intercede fervientemente por la vida del niño. Este acto de intercesión muestra que la fe no es pasiva, sino activa, buscando el rostro de Dios para ver su mano moverse en situaciones imposibles. Además, la historia de Elías en Sarepta es un testimonio del alcance universal de la gracia de Dios. A través de este episodio, Dios muestra que su cuidado no se limita a los israelitas, sino que también alcanza a una mujer extranjera y a su hijo. Este principio es particularmente relevante en el contexto del ministerio de él. La confrontación entre Elías y los 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo es uno de los eventos más poderosos y dramáticos del Antiguo Testamento. Esta historia, relatada en 1 Reyes 18, ilustra la lucha entre el verdadero Dios de Israel, Yahvé, y los falsos dioses adorados por el pueblo, especialmente Baal. Este episodio no solo representa una manifestación del poder divino,
sino que también es un llamado a la restauración de la fe en Yahvé y al arrepentimiento del pueblo de Israel, que había caído en la idolatría. A través de este enfrentamiento, Dios reafirma su soberanía y su exclusividad como el único Dios verdadero. La escena se desarrolla en un momento crítico para Israel. Tras 3 años y medio de sequía, la tierra está reseca, las cosechas han fallado y la desesperación se ha apoderado de la población. Elías, después de un tiempo de preparación en el arroyo Kerit y de su estancia en Sarepta, recibe la instrucción de Dios de presentarse nuevamente ante el rey Acab, 1 Reyes 18:1. El encuentro con el rey es tenso. Acab lo acusa de ser el perturbador de Israel, a lo que Elías responde que la verdadera causa de los problemas del reino es la idolatría de Acab y su abandono del pacto con Yahvé, 1 Reyes 18, 17-18. Elías propone un desafío público para demostrar quién es el verdadero Dios, un enfrentamiento directo entre Yahvé y Baal, que tendría lugar en el Monte Carmelo. Este lugar es simbólicamente importante, ya que era un sitio central de adoración en Israel y un área donde se habían erigido altares a diversos dioses, incluidos Baal y Asera. Elías desafía a Acab a reunir al pueblo de Israel, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera que comían a la mesa de Jezabel, 1 Reyes 6 y 19. Elías se presenta solo contra esta multitud de falsos profetas, lo que subraya su papel como el único defensor de Yahvé en un tiempo de apostasía. El enfrentamiento que se plantea es claro: cada lado preparará un sacrificio, pero no le prenderá fuego. El Dios que responda con fuego desde el cielo será reconocido como el verdadero Dios, 1 Reyes 6 y 24. Este desafío es una prueba definitiva, ya que Baal era considerado un dios del trueno y la lluvia, supuestamente con control sobre los fenómenos naturales, incluido el fuego. La narrativa de 1 Reyes 18 describe cómo los profetas de Baal preparan su sacrificio y pasan todo el día clamando a su Dios para que envíe fuego sobre su altar. Desde la mañana hasta el mediodía, ellos gritan: Baal, respóndenos. Pero no hay respuesta. Ante el fracaso, Elías se burla de ellos, sugiriendo que Baal podría estar ocupado, dormido o viajando, 1 Reyes 6 y 27. Los profetas de Baal intensifican sus ritos, incluso lacerándose a sí mismos en un intento desesperado de obtener una respuesta. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no hubo voz, ni quien respondiese ni escuchase, 1 Reyes 6 y 29. Cuando llega el turno de Elías, él repara el altar de Yahvé que estaba en ruinas y lo reconstruye con 12 piedras, simbolizando a las 12 tribus de Israel, y prepara la leña y el buey para el sacrificio. Luego hace algo inesperado: manda que viertan agua sobre el altar 3 veces, hasta que se llenen de agua las zanjas alrededor del sacrificio, 1 Reyes 18, 33-35. Al empapar el altar con agua, Elías hace que el milagro que pedirá sea aún más sorprendente, eliminando cualquier posibilidad de que el fuego provenga de una fuente humana. Elías ora a Yahvé, diciendo: Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Yahvé, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Yahvé, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos, 1 Reyes 18, 36-37. La oración de Elías no es larga ni complicada, sino un clamor sincero por la manifestación de la gloria de Dios y el arrepentimiento del pueblo. La respuesta de Dios es inmediata y poderosa. Un fuego cae del cielo y consume no solo el sacrificio, sino también la leña, las piedras, el polvo e incluso el agua de la zanja, 1 Reyes 6 y 38. Este evento es una demostración espectacular del poder de Yahvé, dejando en claro que Él es el único Dios verdadero y que Baal no es nada más que un ídolo impotente. La respuesta del pueblo de Israel ante este milagro es instantánea y contundente. Al ver el fuego que desciende del cielo, el pueblo se postra y clama: Yahvé es Dios, Yahvé es Dios. 1 Reyes 6 y 39. Este reconocimiento es un momento de arrepentimiento y restauración de la fe en Yahvé, que había sido olvidado durante el dominio de la idolatría. Elías aprovecha este momento de arrepentimiento colectivo para llevar a cabo un acto de justicia divina,
ordena que los profetas de Baal sean apresados y los lleva al arroyo de Cisón, donde los ejecuta, 1 Reyes 6:40. Este acto, aunque drástico, cumple con la ley del Antiguo Testamento que prohibía la idolatría y ordenaba la eliminación de los falsos profetas, Deuteronomio 13:5. Después de la confrontación, Elías sube al monte Carmelo para orar por el fin de la sequía. Aunque el pueblo ha reconocido nuevamente a Yahvé, la sequía no termina inmediatamente. Elías debe orar fervientemente, enviando a su siervo 7 veces a mirar hacia el mar antes de que finalmente aparezca una pequeña nube que anuncia la llegada de la lluvia, 1 Reyes 18, 43-45. Este detalle nos recuerda que, aunque la respuesta de Dios a veces no es inmediata, la oración persistente es parte del proceso de restauración. La lluvia que finalmente cae sobre la tierra es una señal de la misericordia de Dios y de su disposición a restaurar la bendición sobre Israel. Sin embargo, la restauración de la fe del pueblo es solo temporal. A pesar del milagro en el Monte Carmelo, la narrativa bíblica muestra que el cambio en los corazones del pueblo no fue duradero. Jezabel, al enterarse de la muerte de los profetas de Baal, busca vengarse de Elías, lo que lo obliga a huir para salvar su vida. Esto revela que, aunque las manifestaciones milagrosas pueden impactar profundamente a las personas, la verdadera conversión y arrepentimiento requieren un cambio interno más allá del temor momentáneo. El enfrentamiento en el Monte Carmelo nos enseña importantes lecciones sobre la naturaleza de Dios, la idolatría y el arrepentimiento. En primer lugar, la historia destaca la absoluta soberanía y poder de Dios sobre cualquier otro pretendido Dios. Al consumir el sacrificio de Elías con fuego, Yahvé demuestra que no solo es superior a Baal, sino que es el único Dios verdadero que tiene poder sobre la creación. En una época donde la idolatría era la norma, esta demostración de poder era un recordatorio de que los dioses falsos no tienen poder frente al Dios viviente. La narrativa también nos enseña sobre la inutilidad de la idolatría. Los profetas de Baal clamaron durante horas, mutilándose y haciendo todo tipo de rituales, pero no obtuvieron ninguna respuesta. Esto pone en contraste la oración simple y sincera de Elías, que fue respondida inmediatamente por Dios. En el contexto contemporáneo, la idolatría no siempre se manifiesta como adoración a imágenes, sino que puede ser cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas. La historia de Elías en el Monte Carmelo nos desafía a evaluar nuestras prioridades y a reconocer la supremacía de Dios sobre cualquier otra cosa que busquemos para encontrar seguridad y propósito. Además, la historia subraya la importancia del arrepentimiento genuino. Aunque el pueblo de Israel reconoce a Yahvé en el momento del milagro, su fe no perdura. Esto muestra que el arrepentimiento impulsado solo por el miedo a menudo es superficial. La verdadera restauración requiere un cambio profundo en el corazón, un compromiso renovado con Dios y su palabra, algo que Israel no alcanzó completamente en ese momento. Para que el cambio sea duradero, el arrepentimiento debe ir más allá de una reacción emocional y convertirse en una transformación del carácter. La historia de Elías no solo está marcada por su valentía y los milagros que presenció, sino también por momentos de profundo miedo, agotamiento y vulnerabilidad. Después de la espectacular confrontación en el Monte Carmelo, Elías se enfrenta a una nueva amenaza, la ira de Jezabel, la reina que había promovido el culto a Baal en Israel. Este capítulo en la vida de Elías nos ofrece una visión íntima de las luchas emocionales y espirituales que enfrentó, y cómo Dios lo acompañó y lo restauró en sus momentos más oscuros. Tras la victoria de Elías sobre los profetas de Baal y la matanza de estos en el arroyo de Cisón, Jezabel, la reina de Israel y devota seguidora de Baal, se entera de lo ocurrido. Llenándose de furia, envía un mensaje a Elías diciendo: «Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos». 1 Reyes 19, 2. Con estas palabras, Jezabel jura que matará a Elías como él mató a los profetas de Baal. Elías, quien había demostrado una gran valentía en el Monte Carmelo al enfrentarse solo a 450 profetas de Baal, reacciona de una manera sorprendentemente humana ante la amenaza de Jezabel, siente miedo. La Biblia relata que viendo, pues, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida,
1 Reyes 19, 3. Este episodio nos muestra la humanidad de Elías, un hombre que, aunque había sido usado poderosamente por Dios, no estaba exento de sentir temor y agotamiento. Elías huye hacia el desierto de Berseba, dejando atrás a su siervo, y se adentra solo en el desierto. Llega a un punto en el que, abrumado por el cansancio y la desesperación, se sienta bajo un enebro y pide a Dios que le quite la vida. Basta ya, oh Yahvé, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. 1 Reyes 19, 4. Estas palabras revelan un profundo sentido de agotamiento físico, emocional y espiritual. Elías se siente solo, fracasado y sin fuerzas para continuar, a pesar de los grandes milagros que había visto y las victorias que había alcanzado. Después de expresar su deseo de morir, Elías se queda dormido bajo el enebro, pero Dios no lo abandona. Un ángel lo toca y le dice, levántate y come. 1 Reyes 19, 5. Elías encuentra una torta cocida sobre las brasas y una vasija de agua junto a él, y come y bebe. Luego, se vuelve a dormir, y el ángel lo despierta nuevamente, insistiendo en que coma, pues tiene un largo camino por delante. Elías se fortalece con esa comida y camina durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, también conocido como el monte de Dios. 1 Reyes 19, 8. El monte Horeb, que es el mismo lugar donde Moisés había recibido los 10 mandamientos, se convierte en un refugio espiritual para Elías. Aquí, Dios se encuentra con él de una manera profunda y significativa. En una cueva en el monte, Elías escucha la voz de Dios que le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? 1 Reyes 19, 9. Esta pregunta no es una acusación, sino una invitación a que Elías exprese su dolor y su frustración. El profeta responde con un lamento, he sentido un vivo celo por Yahvé, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. 1 Reyes 7 y 10. La respuesta de Elías revela la profundidad de su desesperación y su percepción de soledad. Se siente como el último defensor de la fe verdadera, abandonado y perseguido. En ese momento, Dios le ofrece una experiencia única, le ordena que salga de la cueva para que presencie su presencia. La Biblia describe una serie de manifestaciones poderosas, un viento fuerte, un terremoto y un fuego, pero Dios no estaba en ninguna de esas manifestaciones. Finalmente, después de estas demostraciones de poder, Elías escucha un silbo apacible y delicado, 1 Reyes 7 y 12, un susurro suave, y al escucharlo, cubre su rostro con su manto y sale de la cueva para encontrarse con Dios. Este encuentro es profundamente revelador. A diferencia de la dramática manifestación de fuego en el Monte Carmelo, Dios se revela a Elías en la quietud, en el silencio de un susurro. Es una forma de mostrarle que la presencia y el poder de Dios no siempre se manifiestan de manera estruendosa, sino que también pueden estar en lo pequeño, lo sutil, lo silencioso. A través de esta experiencia, Dios le enseña a Elías que, aunque él se sienta solo y derrotado, la obra de Dios continúa de formas que a veces no son visibles. Después del susurro, Dios repite la misma pregunta a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías repite su lamento. Pero esta vez, la respuesta de Dios incluye una nueva misión y una perspectiva más amplia de la situación. Dios le instruye a ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como su sucesor. 1 Reyes 19, 15-16. Además, Dios le revela que no está solo, y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. 1 Reyes 7 y 18. Este mensaje es un consuelo para Elías, recordándole que, aunque él se sienta aislado, hay otros que también son fieles a Yahvé. La experiencia de Elías en el desierto y en el monte Horeb nos ofrece un poderoso retrato de la vulnerabilidad humana y del cuidado de Dios en los momentos de mayor debilidad. A pesar de que Elías había sido un hombre de gran valentía y fe, que desafió a los falsos profetas y a los poderosos de su tiempo, también fue un hombre que experimentó miedo, agotamiento y un deseo de rendirse. Este episodio nos recuerda que la valentía no significa la ausencia de temor,
sino la disposición a seguir adelante a pesar de él. El deseo de Elías de morir y su retiro al desierto pueden interpretarse como una manifestación de depresión, un estado en el que siente que su vida ya no tiene propósito y que su lucha ha sido en vano. A través de esta narrativa, la Biblia nos muestra que incluso los más grandes siervos de Dios pueden enfrentar crisis emocionales y espirituales. Sin embargo, la respuesta de Dios a Elías es un modelo de compasión y cuidado. Dios no lo reprende por su debilidad, sino que lo alimenta, le da descanso y luego lo invita a un encuentro personal. La experiencia de Elías también nos enseña sobre la necesidad del descanso y el cuidado físico en momentos de agotamiento espiritual. Antes de revelarse a él en Horeb, Dios primero le proporciona comida y agua, permitiéndole recuperarse físicamente. Este cuidado demuestra que Dios no solo se preocupa por nuestras necesidades espirituales, sino también por nuestras necesidades físicas y emocionales. El encuentro de Elías con Dios en el susurro apacible subraya la importancia de buscar a Dios en la quietud y la intimidad. A menudo, en medio del ruido y el caos de la vida, podemos esperar que Dios se manifieste de manera espectacular, pero la historia de Elías nos muestra que Dios también se encuentra en el silencio, en los momentos de reflexión y soledad. Esto nos invita a buscar a Dios en la oración y la meditación, sabiendo que su voz puede ser suave pero profundamente transformadora. Finalmente, la historia de Elías en el desierto nos recuerda que Dios siempre tiene un propósito y un plan, incluso cuando nos sentimos derrotados. Elías pensó que su ministerio había llegado a su fin, pero Dios le dio una nueva misión y le reveló que había un remanente fiel en Israel. Esto nos enseña que, incluso en nuestros momentos de mayor debilidad, Dios puede darnos nuevas oportunidades y una nueva perspectiva sobre su obra. El llamado de Eliseo y la transición del ministerio profético de Elías a su sucesor constituyen una de las etapas más significativas en la vida de Elías y en la historia de los profetas de Israel. Este episodio no solo marca el final de la misión de Elías, sino que también destaca la continuidad de la obra de Dios a través de nuevas generaciones de líderes. La relación entre Elías y Eliseo ofrece una profunda lección sobre la importancia de la mentoría espiritual y el discipulado, mostrando cómo Dios asegura que su mensaje y su obra perduren a lo largo del tiempo. Después de su experiencia en el monte Horeb, Dios le asigna a Elías una serie de tareas, incluyendo la unción de Eliseo como profeta para que lo suceda, 1 Reyes 7 y 16. Esto muestra que, aunque Elías había sentido que su ministerio había llegado a un punto de agotamiento, Dios aún tenía planes para él, incluyendo la preparación de su sucesor. Este proceso de sucesión es crucial, ya que asegura que la misión profética no termine con la partida de Elías, sino que continúe con Eliseo. El encuentro entre Elías y Eliseo se describe en 1 Reyes 19, 19-21. Elías encuentra a Eliseo trabajando en el campo, arando con 12 yuntas de bueyes. La elección de Eliseo puede parecer sorprendente, ya que no provenía de un linaje profético ni era un líder religioso destacado, era simplemente un trabajador del campo. Esto resalta un patrón común en la Biblia, donde Dios llama a personas comunes para llevar a cabo su obra, mostrándonos que su elección no depende de las cualificaciones humanas, sino de su propósito divino. El acto de Elías al colocar su manto sobre Eliseo es un símbolo poderoso. El manto, o capa, de Elías representaba la autoridad y el llamado de Dios sobre su vida. Al arrojar su manto sobre Eliseo, Elías no solo le señalaba como su sucesor, sino que también le transfería simbólicamente la responsabilidad de continuar su ministerio profético. Este gesto sencillo, pero cargado de significado, marca el inicio del proceso de discipulado y mentoría entre ambos. Eliseo responde de manera inmediata al llamado, dejando atrás su trabajo y su familia para seguir a Elías. Antes de partir, sacrifica sus bueyes y usa el yugo de los mismos para hacer fuego, con lo cual cocina la carne y la ofrece a la gente, 1 Reyes 7 y 21. Este acto simboliza la renuncia total de Eliseo a su antigua vida y su disposición a dedicarse completamente a su nuevo llamado. Al romper con su pasado, Eliseo demuestra que está listo para asumir su papel como discípulo de Elías y continuar con la misión que Dios le ha encomendado.
La relación entre Elías y Eliseo nos ofrece un ejemplo claro de la importancia de la mentoría espiritual y el discipulado en el plan de Dios. La mentoría espiritual no es simplemente una transferencia de conocimientos, sino un proceso de acompañamiento en el que un líder experimentado guía, inspira y capacita a la próxima generación para que continúe con la obra de Dios. El papel de Elías como mentor de Eliseo fue crucial para preparar a su sucesor. Aunque la Biblia no detalla todos los aspectos de la relación entre ellos, podemos imaginar a Elías enseñándole a Eliseo sobre la naturaleza de la profecía, la oración y la vida de servicio a Dios. Eliseo, a su vez, tuvo la oportunidad de observar de cerca la vida y el ministerio de Elías, aprendiendo de su ejemplo y de su profunda comunión con Dios. La mentoría espiritual es un proceso que implica tiempo, paciencia y dedicación. Elías no simplemente delegó responsabilidades en Eliseo y se retiró, en cambio, lo llevó consigo, permitiéndole aprender a través de la experiencia. Esto nos recuerda que la obra de Dios no puede depender únicamente de individuos aislados, sino que debe ser transmitida y compartida con otros que estén dispuestos a continuarla. La mentoría es esencial para asegurar la continuidad de la fe y la misión en las generaciones futuras. Este enfoque en el discipulado y la mentoría es consistente con otros ejemplos bíblicos, como Moisés y Josué, Pablo y Timoteo, y Jesús con sus discípulos. En cada caso, el mentor invierte tiempo en formar a su sucesor, asegurando que la misión de Dios no termine con su partida, sino que se fortalezca y crezca a través de la nueva generación. La historia de Elías y Eliseo subraya la importancia de preparar a otros para que puedan asumir la responsabilidad de llevar adelante la obra de Dios, entendiendo que nadie es indispensable y que la misión siempre es más grande que un solo individuo. La relación entre Elías y Eliseo nos brinda una valiosa perspectiva sobre la continuidad del ministerio profético y la forma en que Dios asegura que su mensaje siga siendo proclamado a lo largo del tiempo. Aunque Elías había jugado un papel central en la lucha contra la idolatría en Israel y en la restauración de la fe en Yahvé, él no era el único profeta. Dios tenía un plan para que su mensaje y su obra continuaran incluso después de la partida de Elías. Uno de los aspectos más notables de la relación entre Elías y Eliseo es el sentido de cercanía y lealtad que se desarrolló entre ellos. En 2 Reyes 2, cuando Elías está a punto de ser llevado al cielo en un torbellino, Eliseo se niega a separarse de su maestro, diciendo repetidamente, «Vive Yahvé, y vive tu alma, que no te dejaré». 2 Reyes 2, 2, 2, 4, 2, 6. Esta insistencia muestra el profundo compromiso de Eliseo con su mentor y su deseo de estar presente hasta el último momento de la vida de Elías. El final de la vida de Elías en la tierra es un evento extraordinario. En el camino hacia el Jordán, Elías golpea las aguas con su manto, y las aguas se dividen, permitiéndoles a ambos cruzar en seco. 2 Reyes 2, 8. Una vez al otro lado, Elías le pregunta a Eliseo qué desea antes de ser llevado, y Eliseo pide una doble porción de tu espíritu. 2 Reyes 2, 9. Esta petición no es una muestra de ambición, sino un reconocimiento de la gran tarea que tiene por delante y su necesidad de la misma fuerza espiritual que Elías tuvo. La doble porción también hace referencia a la herencia de un primogénito, lo que sugiere que Eliseo deseaba ser el heredero espiritual de Elías. Elías le responde que su petición es difícil, pero que si lo ve cuando sea llevado, se le concederá. 2 Reyes 2 y 10. Poco después, aparece un carro de fuego y caballos de fuego que separan a ambos, y Elías es llevado al cielo en un torbellino. Eliseo, al ver esto, exclama, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo». 2 Reyes 2 y 12. Esta exclamación muestra el profundo respeto y amor que Eliseo tenía por Elías, considerándolo como un padre espiritual y reconociendo su papel crucial en la defensa de Israel. La ascensión de Elías es un evento único en la narrativa bíblica, ya que es uno de los pocos personajes que no muere, sino que es llevado directamente al cielo. Este evento tiene un profundo simbolismo, ya que refleja la aprobación de Dios sobre la vida y la misión de Elías. Sin embargo, también marca el momento en que la responsabilidad del ministerio profético recae completamente sobre Eliseo. El manto de Elías cae al suelo, y Eliseo lo recoge,
señalando que ahora él asume el papel de profeta principal de Israel, 2 Reyes 2 y 13. La primera acción de Eliseo al tomar el manto es golpear el río Jordán, tal como lo hizo Elías antes de ser llevado, y las aguas se dividen nuevamente, 2 Reyes 2 y 14. Este milagro es una confirmación de que el espíritu de Elías ha pasado a Eliseo y que la autoridad de Dios sigue presente en el ministerio de su sucesor. A partir de este momento, Eliseo comienza a realizar milagros y a ejercer su rol profético, asegurando la continuidad de la misión que Elías había comenzado. La historia de Elías y Eliseo nos recuerda que la obra de Dios siempre está en marcha, más allá de la vida de cualquier individuo. Elías fue un siervo fiel, pero su partida no marcó el final de la misión de Dios para Israel. Eliseo, preparado a través de la mentoría y el discipulado, continuó con la tarea de proclamar la palabra de Dios y de desafiar la idolatría en Israel. A través de su sucesión, Dios muestra que su propósito no depende de una sola persona, sino que es parte de un plan más amplio que se extiende a lo largo. Las confrontaciones entre Elías y el rey Acab son algunos de los episodios más intensos y significativos de la historia bíblica, mostrando la valentía del profeta y su papel como voz de la justicia divina. A lo largo de su relación conflictiva, Elías proclama mensajes de juicio contra las injusticias del rey Acab y su esposa Jezabel, enfrentando la corrupción y la idolatría que caracterizaban su reinado. Entre los momentos más memorables de esta historia está la profecía sobre la muerte de Nabot, un episodio que ilustra la crueldad de Acab y Jezabel y la respuesta de Dios ante la injusticia. En esta narrativa, vemos cómo las profecías de Elías se cumplen, marcando el destino de la dinastía de Acab y reafirmando el principio de que la justicia divina prevalece. La relación entre Elías y Acab es tensa desde su primer encuentro, cuando Elías anuncia la sequía que afectará a Israel como un castigo por la idolatría promovida por el rey, 1 Reyes 17:1. Acab, influenciado por Jezabel, había introducido y fomentado el culto a Baal, desafiando la adoración exclusiva a Yahvé y sumiendo al pueblo en la idolatría. Este contexto de decadencia espiritual provocó la intervención de Dios a través de Elías, quien se presenta repetidamente como un defensor de la justicia y la fidelidad a Yahvé. Uno de los enfrentamientos más destacados entre Elías y Acab ocurre después de la gran victoria de Elías sobre los profetas de Baal en el Monte Carmelo, 1 Reyes 18. Aunque el pueblo de Israel reconoce temporalmente a Yahvé como el Dios verdadero después de este evento, la influencia de Jezabel y la corrupción de Acab persisten. A pesar de las manifestaciones del poder de Dios, Acab no se aparta de su idolatría, y Elías continúa enfrentándose a él, denunciando sus acciones y anunciando los juicios divinos. El episodio que más subraya la tensión entre ambos es la historia de Nabot y su viña, un relato que pone de manifiesto la injusticia del reinado de Acab y la valentía de Elías al enfrentarlo. La historia de Nabot y su viña se narra en 1 Reyes 21 y es un claro ejemplo de la corrupción y la crueldad de Acab y Jezabel. Nabot era un hombre de Jezreel que poseía una viña cercana al palacio de Acab. El rey deseaba la viña para convertirla en un huerto y le ofreció a Nabot comprarla o darle otra viña a cambio. Sin embargo, Nabot se niega, ya que la viña era una herencia de sus padres, y la ley de Israel establecía la importancia de conservar la herencia familiar. Ante la negativa de Nabot, Acab se muestra frustrado, pero es Jezabel quien toma la iniciativa de resolver la situación de una manera brutal. Usando el nombre del rey, Jezabel trama un plan para acusar falsamente a Nabot de blasfemia contra Dios y contra el rey, y lo hace apedrear hasta la muerte, 1 Reyes 21, 8-14. Una vez muerto Nabot, Jezabel le dice a Acab que puede tomar posesión de la viña, lo cual el rey hace sin remordimientos. Este acto de injusticia no pasa desapercibido para Dios. Elías recibe una palabra de Yahvé y es enviado a confrontar a Acab, quien está disfrutando de su nueva posesión. El profeta llega con un mensaje de juicio directo, diciéndole, «Has matado y también has despojado», y le anuncia la sentencia de Dios, «En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre», 1 Reyes 9 y 19. Además, Elías profetiza que toda la familia de Acab será destruida, y que Jezabel será devorada por los perros en el campo de Jezreel, 1 Reyes 9 y 23.
Este enfrentamiento entre Elías y Acab destaca la valentía del profeta, que no teme enfrentarse al rey y decirle la verdad sobre sus actos. Elías actúa como un mensajero de la justicia divina, recordando a Acab que, aunque es el rey, no está por encima de la ley de Dios y que sus acciones tienen consecuencias. En una época donde el poder real solía ser absoluto y los reyes podían actuar con impunidad, la voz de Elías se alza como un recordatorio de que la justicia divina es inquebrantable. El relato de Nabot y la profecía de Elías destacan el papel fundamental de los profetas en la Biblia, ser la voz de la corrección y la justicia en medio de la corrupción y la injusticia. En el contexto de Israel, donde los reyes a menudo se desviaban del pacto con Yahvé y buscaban satisfacer sus propios deseos, los profetas eran enviados por Dios para llamar al arrepentimiento y advertir sobre las consecuencias del pecado. A través de Elías, Dios confronta a Acab con la verdad de sus actos y anuncia el juicio que sobrevendrá por su desobediencia. La justicia divina que Elías proclama no se basa en el poder humano ni en la venganza, sino en el carácter de Dios como un juez justo que no tolera la opresión ni la maldad. Aunque Acab había abusado de su poder y había cometido un acto de asesinato y despojo, Dios muestra que no olvida las injusticias cometidas contra los inocentes. La sangre de Nabot clama por justicia, y Dios responde enviando a Elías para que declare el castigo que vendrá sobre la casa de Acab. El papel de Elías como profeta de la justicia es un desafío para todos aquellos que se enfrentan a situaciones de injusticia. Su valentía al confrontar a Acab nos recuerda que la verdad debe ser proclamada, incluso cuando es impopular o peligrosa. Las profecías de Elías sobre la muerte de Acab y el destino de su familia se cumplen de manera exacta, mostrando la certeza de la palabra de Dios. Aunque Acab muestra un momento de arrepentimiento tras escuchar las palabras de Elías y se humilla ante Dios, la sentencia divina sobre su casa no es revocada, sino que solo se retrasa un poco. 1 Reyes 21, 27-29. Dios le concede un respiro a Acab, pero el juicio sobre su linaje y la destrucción de su dinastía siguen vigentes. El cumplimiento de la profecía se da de manera dramática en 1 Reyes 22, cuando Acab es herido en una batalla contra los sirios y muere en su carro de guerra. La sangre de Acab se derrama en su carro, y cuando lavan el carro junto al estanque de Samaria, los perros lamen su sangre, tal como lo había predicho Elías, 1 Reyes 10-38. Este detalle subraya la exactitud de la justicia divina y muestra que la palabra de Dios no puede ser ignorada sin consecuencias. La caída definitiva de la dinastía de Acab ocurre durante el reinado de Jehú, quien fue ungido por Eliseo para ser el nuevo rey de Israel, 2 Reyes 9. Jehú lleva a cabo una campaña contra la casa de Acab, eliminando a todos los descendientes del rey y asegurando que la profecía de Elías se cumpla al pie de la letra. Jezabel, la reina que había sido la principal promotora de la idolatría en Israel, también encuentra un final trágico cuando es arrojada desde una ventana y devorada por perros, tal como Elías había profetizado, 2 Reyes 9, 30-37. El cumplimiento de estas profecías nos muestra que la justicia de Dios puede parecer lenta a los ojos humanos, pero siempre se manifiesta en el tiempo adecuado. A través de la destrucción de la casa de Acab, Dios reivindica a aquellos que sufrieron a causa de la maldad del rey y de su esposa, y demuestra que ningún poder humano puede prevalecer contra la voluntad divina. El final de la vida de Elías es uno de los eventos más extraordinarios en la narrativa bíblica, donde el profeta no experimenta la muerte de manera convencional, sino que es llevado al cielo en un carro de fuego. Este episodio, descrito en 2 Reyes 2, es significativo por varias razones, ya que no solo marca el cierre del ministerio de uno de los profetas más importantes de Israel, sino que también establece a Elías como una figura especial, un precursor y un modelo para los profetas que vendrían después. La ascensión de Elías en un torbellino representa la culminación de su vida de servicio y su íntima relación con Dios. La narrativa de la ascensión de Elías comienza con una sensación de anticipación. Tanto Elías como Eliseo, y los otros hijos de los profetas que se encuentran en las ciudades que visitan, parecen estar conscientes de que el momento de la partida de Elías se acerca. El relato nos muestra un recorrido simbólico de Elías y Eliseo a través de Betel, Jericó y el río Jordán, lugares cargados de significado en la historia de Israel.
En cada lugar, Elías le dice a Eliseo que se quede atrás, pero Eliseo se niega a dejar a su mentor, insistiendo en que lo acompañará hasta el final. Vive Yahvé, y vive tu alma, que no te dejaré. 2 Reyes 2, 2, 4, 6. Al llegar al río Jordán, Elías toma su manto y golpea las aguas, dividiéndolas para que ambos crucen en seco. 2 Reyes 2, 8. Este acto milagroso recuerda el cruce del Mar Rojo por Moisés y el cruce del Jordán por Josué, conectando a Elías con los grandes líderes de Israel que habían guiado al pueblo a través de momentos críticos. Este último milagro de Elías subraya su autoridad como profeta de Dios y su conexión con la historia de salvación de Israel. Una vez que cruzan, Elías le pregunta a Eliseo qué desea antes de que sea llevado, y Eliseo le pide una doble porción de tu espíritu. 2 Reyes 2, 9. Esta solicitud no es una demanda de poder por parte de Eliseo, sino una petición para ser reconocido como el sucesor principal de Elías, como un primogénito que hereda la responsabilidad de continuar su misión profética. Elías le responde que su petición es difícil, pero que si lo ve ser llevado, se le concederá. Mientras ambos caminan y hablan, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. 2 Reyes 2 y 11. La descripción del carro de fuego es vívida y dramática, simbolizando el poder celestial y la gloria de Dios. Elías no muere de manera natural, sino que es arrebatado en un torbellino, un fenómeno que refleja la presencia y el poder de Dios. Este evento es único en la Biblia y marca a Elías como uno de los pocos personajes que tienen un final extraordinario. Eliseo, al ver la ascensión de su maestro, grita: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. 2 Reyes 2 y 12. Esta exclamación es una declaración de respeto y reverencia, reconociendo a Elías como un defensor espiritual de Israel. El término carro de Israel sugiere que la verdadera fuerza y protección de la nación no radicaban en su poder militar, sino en la presencia de profetas como Elías, quienes intercedían por el pueblo ante Dios. La ascensión de Elías al cielo en un torbellino ha sido interpretada como un símbolo de inmortalidad y de la vida eterna que Dios ofrece a aquellos que le sirven fielmente. Al no experimentar la muerte como la mayoría de los seres humanos, Elías se convierte en una figura especial que anticipa la esperanza de la vida más allá de la muerte. En la tradición judía, la figura de Elías está profundamente conectada con la expectativa de redención y restauración, siendo visto como el profeta que volvería antes del gran día del Señor para preparar el camino. Malaquías 4, 5. En el Nuevo Testamento, la presencia de Elías también es significativa. En el monte de la Transfiguración, Elías aparece junto a Moisés, conversando con Jesús. Mateo 17, 1, 3. Este encuentro subraya la importancia de Elías como un representante de los profetas y de la ley, representada por Moisés, y su conexión con la misión de Jesús como el cumplimiento de las promesas de Dios. La aparición de Elías en la Transfiguración es vista como una validación de que Jesús es el Mesías prometido y el cumplimiento de las esperanzas proféticas. Elías también es mencionado por Juan el Bautista, a quien se le identifica como el precursor de Jesús y alguien que vendría en el espíritu y poder de Elías. Lucas 1 y 17. Esto refuerza la idea de que el ministerio de Elías tiene un impacto que trasciende su tiempo, extendiéndose hasta la preparación de la venida de Cristo. A través de su vida y su ascensión, Elías se convierte en un símbolo de la continuidad de la obra de Dios a lo largo de la historia y del poder profético que apunta hacia la redención final. El legado de Elías como precursor de los profetas no solo se ve en la Biblia, sino también en las tradiciones judías y cristianas que esperan su retorno. En la Pascua judía, se deja una silla vacía para Elías, en espera de su regreso antes de la venida del Mesías. Esto muestra la profunda conexión entre la figura de Elías y la esperanza de un futuro en el que Dios restaurará todas las cosas. Elías, entonces, no es solo un profeta de su tiempo, sino una figura que atraviesa la historia, señalando siempre hacia el cumplimiento de los propósitos divinos. Elías es uno de los pocos personajes en la Biblia que no experimenta la muerte de manera tradicional, y su ascensión al cielo lo conecta con otras figuras bíblicas que también tuvieron un final fuera de lo común. Entre estos personajes,
Uno de los más conocidos es Enoc, de quien se dice, caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios, Génesis 5:24. Al igual que Elías, Enoc no muere de manera ordinaria, sino que es arrebatado por Dios debido a su estrecha comunión con Él. La brevedad del relato de Enoc contrasta con la narrativa más detallada de Elías, pero ambos casos ilustran la posibilidad de una transición directa a la presencia de Dios, sin pasar por la muerte. Otro personaje que comparte una conexión con Elías, aunque en un contexto diferente, es Moisés. A pesar de que Moisés murió y fue sepultado por Dios en el monte Nebo, Deuteronomio 34, 5-6, su muerte también tiene un carácter misterioso, ya que no se conoce el lugar de su sepultura. En la tradición judía, Moisés y Elías son considerados los dos grandes intercesores de Israel, y ambos tienen un papel destacado en la revelación de la voluntad de Dios. La aparición conjunta de Moisés y Elías en la transfiguración de Jesús subraya esta conexión y el papel especial que ambos tienen como representantes de la ley y los profetas. La historia de la ascensión de Elías también anticipa la ascensión de Jesús al cielo en el Nuevo Testamento. Después de su resurrección, Jesús es elevado al cielo frente a sus discípulos, en un evento que marca la culminación de su misión terrenal y el inicio de una nueva etapa en la historia de la redención, Hechos 1:9. La ascensión de Jesús es distinta en naturaleza, ya que es una señal de su autoridad divina y de su retorno al Padre, pero la conexión con la ascensión de Elías es evidente en el sentido de que ambos eventos señalan una transición a una nueva dimensión de la obra de Dios.